Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar la más cálida bienvenida a todo nuestro público y, por supuesto, a nuestras invitadas, incluyendo a Aruma, que nos ve desde lejos, pero que está muy presente con nosotros. Bueno, quisiera, para las personas que están viniendo por la primera vez, explicarles que este ciclo, ¿no es cierto?, de charlas es acercarse a las mujeres en este año del Bicentenario y en todo lo que hacen en su cotidianidad, conocerlas. No son, por lo tanto, conferencias, ni sobre historia, ni sobre ciencia, porque hemos tenido sobre ciencia, ni sobre política en general, sino más bien cómo viven las mujeres, cuáles son sus vivencias. Entonces, es un acercarse a las mujeres, conocerlas en su día a día. El día de hoy, en esta sesión, ¿no es cierto?, de Nacer Mujer, si nos permiten recordar, que además hace alusión, obviamente, a la gran poetisa, y por otro lado, a Domitila Chungara, hemos decidido dedicarle al arte. Y esta sesión está dedicada a exploraciones de mujeres y con mujeres en el arte. Y creo que lo que nos ha, diríamos, llamado mucho la atención es que en general las mujeres, y basta que ustedes abran un libro de arte tradicional para que vean, ¿no es cierto?, cómo las mujeres han sido pintadas, dibujadas, retratadas en pintura, en fotografía, etcétera. Pero acá, ¿no es cierto?, queremos invertir la mirada, de alguna manera acercarnos a cómo ellas pintan, qué es lo que pintan, qué hacen y qué les ha llevado al arte a trabajar con sus manos, con su cabeza y con todos los sentimientos y todas las emociones. Entonces, me alegra mucho presentarlas y voy a presentar un poco a cada una de ellas, un poquito para que las conozcan. En primer lugar, quiero presentar, la tengo aquí primero, a Sandra de Verducci, que ella ha nacido en Oruro, pero hablábamos en el cafecito que todo el mundo te identifica más con Cochabamba, con la cochalita. Ella es artista transdisciplinaria, investigadora, tejedora especializada en prácticas textiles andinas. Ella crea instalaciones de textiles interactivos que exploran justamente las tradiciones textiles que son tan importantes en los Andes. Muchas de sus exposiciones se inspiran en las antiguas técnicas textiles para evidenciar también sus energías y ella nos va a compartir justamente parte de sus exploraciones. Ella nos va a mostrar aquí una selección de algunas de sus obras, principalmente instalaciones y interfaces textiles interactivas. Bueno, todo eso nos va a explicar, ¿no es cierto? Así que no se preocupen porque yo también quiero escuchar y entender toda la exploración que tiene Aruma, como ella se llama a sí misma. Por el otro lado, quiero presentarles a Ada Donato, que ella es de La Paz, es artista plástica y su padre ha sido un virtuoso en las artes musicales y plásticas. Entonces tiene de dónde salir una artista de su calibre. Ella ha estudiado en la Escuela Municipal de Bellas Artes, en el Alto, en pintura y ha sido parte de la primera y última generación de pintores que han egresado justamente de esta Escuela Municipal de Arte, donde se formó nada más y nada menos con el gran maestro Ricardo Pérez Alcalá, quien dirigía en su momento la carrera de artes plásticas. Y ella da continuidad, ¿no es cierto?, a toda su trayectoria, a todo lo que ella ha vivido y aprendido, porque está en la Universidad Pública y Autónoma del Alto. El óleo es su herramienta principal, la espátula y en el dibujo la mancha sutil y espontánea de las transparencias, que logra en el esgrafiado técnicas mediante las cuales muestra también una amplia visión del mundo. Con algo más de 10 años de trayectoria, ella ha participado también con exposiciones colectivas e individuales
y ha ganado varios premios desde el año 2024. Pero tenemos también a Juana Nina, que tiene el apellido de su madre, con gran orgullo, paceña, nacida en la zona de Sopocachi, cuando era aún un barrio semirural. Hoy vive en la ciudad del Alto, es integrante de Mujeres Creando, chola artesana, confeccionadora de polleras desde sus 13 años y ha aprendido el oficio junto a sus hermanas gracias a una tía que le ha transmitido todos sus conocimientos. Realizó trabajos para las tiendas de la calle Illampu, para las comparsas, para las clientas que conocen la calidad de su obra y actualmente a sus 70 años cose polleritas para muñecas que las vende en la Feria de las Citas y aquí están todas ellas, ¿no es cierto?, acompañándonos, estas mujercitas también esta noche. Quiero también agradecer a Mujeres Creando, a todas sus integrantes que están aquí, que acompañan, ¿no es cierto?, a otra integrante, que es Juana Nina. Realmente muchísimas gracias por la solidaridad y por su presencia. Yo también me alegro mucho porque hace tiempo que no las veía, así que es también una gran alegría tenerlas a ustedes aquí. Dicho esto, voy a explicar un poquito la dinámica. La dinámica son unas 3 rondas de participaciones y vamos a empezar con Ada. Justamente vamos a empezar con Ada, con Juana y luego Aruma. Y la primera ronda de preguntas o de desencadenante, diríamos, es que nos cuenten un poco quiénes son ellas, de dónde vienen, cómo se han criado, cómo han vivido su juventud y cómo se han aproximado a lo que hoy hacen, ¿no? La segunda, en cambio, va a explorar más bien su propia búsqueda, su trayectoria, su camino, decía Ada, su taqui, de alguna manera también en el arte. Y finalmente la tercera, bueno, es para redondear y ver si se nos han quedado cosas en el tintero. Entonces voy a dar la palabra a Ada, a quien le agradezco también por estar presente y que nos cuente un poco sobre su vida. Lo que hablábamos también con Ada, tomando un café, y con la señora Juana, es cómo en general en el arte, ¿no es cierto? Vemos los productos finales. Bueno, en general en muchas cosas, ¿no? En los libros es un poco lo mismo. O sea, vemos el producto final, el cuadro, el libro, la producción, pero poco conocemos de todo el proceso que ha llevado a ese libro, a esa obra de arte. Entonces, estos diálogos y este diálogo de esta noche es justamente poder acercarnos a todo ese proceso de producción que queda absolutamente invisibilizado porque vemos el producto final, ¿no? Lo que queremos aquí es justamente revelar lo que está detrás de todas esas obras y de todo lo que son estas mujeres. Dicho esto, te paso la palabra, Ada, y puedes tomar, tenemos que hablar así para que pueda escuchar Arum. Hola. Bueno, primeramente, gracias Rosana y al Centro Cultural de España también por la invitación. Es una de las oportunidades que he negado hace mucho tiempo, ya no daba tal vez una conversación, una charla así, y agradezco tu invitación y también a todos los que están aquí presentes, amigas, mujeres, trabajadoras y bueno, compañeros todos también, incluidos varones, bueno, amigos, todos gracias por su presencia. Sí, en la conversación previa que tuvimos con Rosana, hablábamos sobre cuál era el principio, ¿no? de nuestra formación, de nuestra familia, que es, yo creo, una parte muy importante de nosotros.
Em, yo vengo de una familia como las que todas, creo, ah, somos en la mayoría migrantes. Mis padres migraron también y por motivos de estudio mi papá vino y, bueno, se situaron en la ciudad de La Paz, donde yo nací, y fruto de su carrera, mi papá es más músico, tiene profesión de profesor de artes plásticas, pero él es más músico, se ha desarrollado más en muchos ámbitos en la música y bueno, ha sido un ejemplo a seguir y bueno, pero en ningún momento él pensó que yo me iba a dedicar al arte, ¿no? Porque eh, las aspiraciones, como de todo padre, son otras carreras, no la de ser artista. Entonces, ha sido un poquito de lucha. Bueno, a un principio no, yo había aceptado también porque muchas veces los padres también se proyectan en los hijos, ¿no? Y por ese mismo hecho, yo obtuve dos carreras aparte en las que trabajé y bueno, tuve que decidirme al final seguir nomás lo que estaba escrito en mi destino, de dedicarme al arte, porque nunca había abandonado ese sueño y lo único que me tocaba es seguir el camino. Mm. Nos decía Ada que nada más y nada menos que ella había estudiado, imagínense, enfermería. Entonces ella se inició en realidad con esa carrera, ha trabajado algunos años, pero ha tenido que tomar la decisión en un momento dado de dejar, ¿no? Em, ¿Qué te ha llevado a dejar y cómo así? Es decir, ha debido ser una decisión muy dura frente a tu familia, también frente a ti, digamos, empezar algo nuevo. ¿Cómo ha sido ese momento? Contanos un poquito así Sí, de esos años, diríamos. bueno, para mi familia ha sido un poco, la situación ha sido caótica porque ellos ya me veían, ¿no? Visibilizaban mi vida de mi carrera como enfermera, pero bueno, llega un momento en que de repente se cruza en mi camino una invitación para pertenecer al ballet de la Escuela Municipal de las Artes, una escuela muy interesante. Ese proyecto no se ha vuelto a repetir. Era una escuela en la que se formaron muchos artistas, los que actualmente están en las artes, en todas las áreas, ¿no? En música, en danza, en teatro, en cine, en las artes plásticas también. Y recibo una invitación y me voy, no en ese momento, pasaron muchos meses hasta que me decido visitar la escuela y ahí es donde veo la carrera de artes plásticas. Entonces me he prendado de la ventana del taller y nunca llegué al ballet, al taller de ballet, porque ahí vi, digamos, una puerta, una luz en mi camino, porque siempre soñé, pensé que iba a hacerlo tal vez de manera autodidacta. Y bueno, al encontrar la escuela, dije, aquí me voy a formar. Pero mientras estaba ya trabajando en hospital, ¿no? Entonces fue una etapa también muy cruda, muy difícil para mí emocionalmente y espiritualmente porque trabajaba con un forense. Entonces la situación ya era un poquito más, me exigía más como que fuerza emocional para contener todo lo que tenía que yo atender, ¿no? Entonces por eso que me decido primeramente seguir como un taller libre en mis horas extras, pero no daba abasto el tiempo, o sea, me exigían más y de seguro vieron los docentes, los maestros, algún talento, ¿no? En mi persona y es por eso que uno de los maestros me dice que debería tomar una decisión, porque él me había visto llegar así de uniforme, escapar del hospital, luego entrar a clases, luego volver, así, ¿no?
yo en mi mundo, siguiendo mi instinto, pero habían estado observándome. Uno de mis docentes me dice que debería tomar la situación porque y debería tomar una decisión seria respecto a mi vida. Si decidía estar y trabajar como enfermera, iba a tener la vida segura, sea un sueldo, un trabajo, una familia, y veía, ¿no? Mi futuro, él había visto ya mi futuro, pero yo en el fondo no deseaba eso. Entonces me decido y porque me sugiere o lo tomas o lo dejas porque esto no va a ser un juego para ti. Tiene que llegar a ser algo serio porque te va a ir bien. Lo tomas o lo dejas, me dijo. Entonces ahí es donde creo que despierto y digo, bueno, pues dejo todo. Dejo todo y empecé de cero. Empecé de cero y dejé todo atrás, a pesar de, porque tuve muchos problemas en familia, económicos y demás, pero creo que valió la pena. Porque claro, todo el mundo debe decir, bueno, estás dejando el trabajo seguro por la incertidumbre absoluta y total, por el arte. O sea, ¿a quién se le ocurre? A ti. Sola. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la hermana Juana. Juana, que también con la cual hemos estado conversando en un cafecito previo y nos ha contado también parte de su trayectoria, pero le vamos a escuchar ahora que nos cuente y nos cuente ahora a todas. Buenas noches a todos aquí presentes, a las hermanas, hermanos y hermanas. También muy agradecida por tomarme en cuenta la hermana Rosana. Yo me llamo Juana Nina. Yo he nacido en 1954. Ahora ya soy de tercera edad. Mi crecimiento, perdón, yo soy integrante de Mujeres Creando desde 2016, que es a la cabeza de la hermana María Galindo. Y estoy muy agradecida porque allí he encontrado amistad, felicidad, sinceridad, todo eso. Y ahora me encuentro también más feliz aquí, todos presentes. Mi crecimiento ha sido en Alto Sopocachi, que antes era así zona, ¿cómo le puedo decir? Había sido sembradíos, que no estaba bien urbanizado. El río Cotauma por ahí pasaba, era una zona desde la Plaza España, toda esa rinconada de pie de Lojeta, era pues zona, así, había bastantes ganados, era una zona de lecheras. Mi mamá también es lechera, soy hija de lechera, desde mi abuela, mis tías. Y ahí es mi crecimiento en medio de flores, sembradíos. Jaime Freire era, pues, yo he conocido, allí era pura tierra, y la de la Zamudio, Tembladerani, todo eso yo ahí he caminado, vendiendo leche, ayudando a mis tías, también para mi mamá, y así. Y nosotros somos cuatro hermanas y un hermano, total cinco. Y yo fui creciendo ahí. Yo ya me doy de cuenta desde los 9 años, 10, 11, 12, porque mamá sola nos criaba a nosotros. Cada quien tenía que buscar ayudar hacia mi mamá nomás. Y cuando yo ya tuve 12 años, 11 a 12, mi hermana mayor ya era jovencita porque ya ella creo que ya tenía sus 17, así. Entonces, teníamos una tía lejana que, o sea, su cuñada de mi mamá es familia pollerera, la esposa de su hermano de mi mamá, y ellos habían sido pollereras,
y su cuñada también de ella era pollerera. Cuando mi hermana ya era jovencita, le dijo, ¿qué vas a hacer ahora cuando ya eres jovencita? Tienes que aprender a coser, porque todo es pues momentáneo, vender fruta, vender verdura, la leche también a veces se seca. ¿Cómo van a vivir así? Y bueno, a ella le llevó a su casa y le ha enseñado a esa tía lejana, y ahí viene a hacer para nosotras. Y ahí ha aprendido mi hermana mayor que se llama María Nina. Ella ya es jovencita, entonces como ellos eran marido y mujer, esa tía lejana, eh, cosían, confeccionaban polleras y nos decía, ella no tenía hijos, nos decía, vengan pues aquí, van a cocinar, van a hacer té, porque a ella le faltaba manos. Bueno, nos fuimos allá de la tía a ayudar, a mi mamá también. O sea, yo hacía de todo, vendía leche en la mañana y luego en la tarde iba a ayudar a esa mi tía Antonia Covarite, o sea, de Covarite con su esposo más. Y así sucesivamente, me gusta hacer, soy bien haciendo, no paro de hacer, siempre me gusta hacer una y otra cosa. Y fuimos y mi hermana ya estaba aprendiendo, creo que ha estado más de un año. Yo pasó el tiempo, yo ya estaba pasando ya los 12 y los 13 años. Sin embargo, desde los 13 años también yo fui empleadita, así mi hermana me lo ha buscado y he trabajado cuidando un bebé que le he encontrado con 3 mesecitos y me gustaba cargar así las guaguas. Y así yo trabajé también, porque teníamos que ayudar a mi mamá económicamente. Y así fui creciendo, creciendo, ya cumplí 13 años. Y no sé qué, esa tía tenía pues sus terrenos en los Yungas, en Río Abajo, y ella temporal se iba a sus chacras, tiempo de pera, tiempo de naranjas, y dejaba de coser. Entonces a mi hermana ya también le decía ya, yo voy a viajar y tú ya has aprendido, que si quieres puedes continuar así. Bueno, yo ya tenía 13 años y trabajando también de empleada. Y mi hermana, por mala suerte, era pues analfabeta, no sabía leer nada, mi hermana. Y yo también, bueno, me gustaba siempre coser, mirar a mis tías cómo cosían, de cómo empiezan, de cómo hacen una pollera. Yo siempre estaba mirándoles y yo ya sabía leer, fui también a aprender a leer 2 añitos en nocturno. Debe ser pues a los 11 y otro a los 12, así, 2 añitos en nocturno, ya suficiente que sabía leer. Entonces yo a mi hermana le corregía pues llegando del trabajo en las tardes y días domingos también, porque ella trabajaba para el hogar. Y yo sucesivamente he ido aprendiendo, hermanas y hermanos, enseñándole porque mi hermano sabía leer y yo corrigiendo, así vas a hacer, mi hermana lloraba porque también esa tía cosía también para una tienda que las tiendas era pues, no había como ahora, harto. Era en la Rodríguez, que es la Illampo, entre la calle Tarija. Ahí había 2 tiendas, que era una de la señora Adela de Velázquez y otra era la señora María de Condori, creo que. Y había a lo mucho había unas 5 tiendas. En la Max Paredes también había una que había hasta pollera, 1000 colores se llamaba. Eso nomás era antes, las pollererías. Y mi hermana, como conocía a la doña María, para el quien cosía esa tía lejana, entonces mi hermana, yo supongo que ha debido ir con mi mamá, yo ya sé coser, como la señora también le veía cosiendo. Entonces ella le ha confiado la tela, mi hermana ha confeccionado y ya debía hacer mal, pues le devolvía así. Yo también estaba yendo creciendo, creciendo. Mi hermana lloraba nomás. Y yo también le decía, pero como yo sabía leer, así puede ser, así teniendo mis ideas, porque en esa época no había telas como ahora.
existía pues en las telas el terciopelo, el chifón, piel de lobo, ese se necesitaba mucho cuidado al planchar, al tocar con agua. Y había otras telas de saíd, de fateja también había, así como parecido a estos, pero en floreado. Y esos telas baratos le daba a mi hermana y a otro había la anilla también, es saída era que se encogía mucho. Y mi hermana lloraba, lloraba. Yo decía que pensaba así en la noche, así al dormir, al despertarme, cómo mi hermana puede sacar la pollera, así. Y así mismo mi hermana hacía, así, así. Cuando le decía pues la señora María, ¿y cómo no vas a hacer bien? Por ejemplo, esta tela se alzan las bastas y primero las bastas. ¿Y puedo enseñarles con hechos? Por favor, tengo las muestras que cómo se confecciona una pollera. Pero un ratito le voy a pasar el micrófono para que hable, para que te escuche, Aru. Bueno, ahora nos faltan unos óleos, unos dibujos y a la Aruma que nos mande la energía de luz con sus tejidos. Bueno, pues. Perdón, hermanas, por la tardanza. Las telas tiene que ser así, así la tela, y esta cinta se llama trencilla. Trencilla, entonces eso hay que poner a la tela. Y luego, una vez que está puesto, antes era con tocuyo la pollera, así con forward. Esto le estoy mostrando así a lo que es encima. Una vez que está la tela así con trencilla, se le dobla esto primero en la pollera y luego se le levanta las bastas. Es el segundo paso. El tercer paso, una vez que ya está hecho las bastas, se le plancha. Así queda. Y una vez que está hecho o sea, las bastas, tiene que ser a la talla que estaba, que tiene que ser, entonces tiene que salir así, bien exacto, así. Y mi hermana fallaba, pues hacía un lugar chico, un lugar grande, así al cálculo nomás era antes, no tenía ninguna medida. De aquí nomás se empezaba a medir y tenía que ir así todo recto, así es lo que hacía pues mi tía, entonces yo todo eso le miraba. Ahora eso planchando ya tiene que tener el cuarto paso, es esto, fruncirle así, así tiene que quedar el cuarto paso. Y el quinto es con esa presilla, ponerle esta hilera se llama, ya formarle la pollera. Pero mi hermana mayor, esto hacía pues a veces le quedaban estas bastas abajo o arriba. Esto tiene que ser adecuado a la talla. Entonces ella a veces le metía más a las bastas la tela y aquí ya no había pues para medir. Entonces mi hermana, como no sabe leer, y así le pasó a mi hermano. Yo pensando en eso, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Yo era con faldita así anchito, tableado, yo me confeccionaba. Y yo así me medía con la wincha, así. Agarraba la wincha y yo me hacía las falditas así, pasando mis rodillas. Y a mi hermana, eso yo pensaba sola, pero ¿cómo le puedo ayudar? Entonces, a mi hermana un día le dije, yo me recuerdo, pero así hago pues, entonces a mi hermana le digo, María, tienes que hacer así, ¿qué talla tienes que hacer? Mi hermana llorando me dice, así tengo que hacer, por decir antes las tallas eran 60, 62. Entonces yo le decía, así vas a rayar María. De aquí, como era analfabeta, ni eso, ni el número se daban. Yo como arete le ponía así un hilo y
Y así entonces se lo marcaba, o a veces como arete se lo ponía, perdón. Y así entonces mi hermana ya ha empezado pues a rayarla a la talla, y así para que salga la pollerita bien exacta, como esto que ven. Ahora, para que hagan las bastas, mi hermana, ustedes, yo creo que, porque hay de todo tamaño las bastas. Eso también ahorita he traído, a ver. Eso es lo que yo les puedo mostrar ahorita, porque he traído las medidas y así sucesivamente. Mi hermana ya se ha aliviado, ha empezado a hacer. Yo la primera vez que he hecho, hermanos y hermanos, esto he formado para mi hermana, porque es un poquito tiene que tener, porque mis deditos eran bien delgados en ese entonces. Yo esto se lo hacía para mi hermana. Y así mi hermana, esto bien igualito, así bonito, y ha salido la pollera. Y yo he sido prácticamente, ahora o sea, yo digo, he sido su profesora. Y a la vez también yo estaba aprendiendo a hacer. Y yo ya 14 años, seguía trabajando 15 años, ya casi 16 años, o a los 15 ya. Entonces, yo antes, esta pollera, la confeccionada, costaba 10 bolivianos. Esto le estoy hablando del 75. Ya, el 70 yo tenía 16, o sea, el 70 tenía 16 años. O sea, le estoy hablando esto cuando yo yo era jovencita del 70, le estoy hablando 71 así. Ya, entonces pagaban 10 bolivianos, como decir ahorita 50, así. Y así, entonces yo también fui aprendiendo así bien. Y yo cuando ya he tenido 71 años, o sea, en 1971, yo ya tenía pues 16 años. Yo ya he formado solita pues, ya la pollera, así del comienzo al fin, la pollera. Ya soy jovencita. Y así allá, todas mis hermanas, mi hermana también, mi mayor que es, ya ha hecho pollera. Así la familia pollerera nos hemos vuelto, y hasta ahora estoy pues con esa confección. Hemos hecho para las tiendas, hemos hecho también, decimos particular, diciendo así para las compras, para las vecinas, para las amigas. Eso nos paga un poquito más, por decir 20 bolivianos. Y así sucesivamente yo he ido perfeccionando, hermanas y hermanos. Ahora pasaremos a escuchar a Aruma. Ya. Listo. Gracias. Muchísimas gracias porque nos ha dado toda una realmente lección, nada sencillo hacer una pollera, todo un arte con sus manos y desde tan jovencita, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Aruma, quien nos está siguiendo con atención, y por eso es que estoy pidiendo que siempre hablemos muy pegadas al micrófono para que ahora sí, Aruma, te escuchamos a ti esta vez y que nos cuentes un poco cómo has llegado a los telares, pero también a todas tus exploraciones, y de Oruro terminaste en Cochabamba y ahora en Chile, en Santiago. Contanos, Aruma. Bueno, primero, muchas gracias, Roxana, por la invitación. Feliz de estar de nuevo en el Centro Cultural de España, que ha acogido muchas actividades que le hemos propuesto, y sé que ahora está yendo muy bien. He visto mucha juventud la última vez que he ido y me alegra mucho. También súper contenta de estar al lado de estas dos tremendas creadoras, Ada y Juana, que ya nos ha dado una masterclass de cómo hacer, de la complejidad que es hacer una pollera, y además la generosidad me conmovió mucho tu relato, Juana, sobre tu generosidad, que tú misma le enseñabas a tu hermana al mismo tiempo que
aprendías. Y yo creo que yo soy parte, yo soy tejedora y creo que soy parte también de toda esa cadena de generosidad, de compartir el conocimiento, ¿no? Yo soy tejedora gracias a mi abuela y gracias a mis vecinas, gracias a mis amigas, eh, señoras muchas veces anónimas que en la ciudad de La Paz, cuando vivía y estudiaba artes en la ciudad de La Paz, yo iba caminando con mi capu y iba haciendo mi propio hilo. Entonces, cada una tenía una forma maravillosa de hilar, cada una a su estilo, y yo iba aprendiendo de cada una de estas maestras tan generosas que, como Juana, iban compartiendo, ¿no? Bueno, yo les comentaba que soy tejedora desde pequeña, pero como todo el mundo en Bolivia, todos crecemos muy cerca del tejido, ¿no? Entonces yo lo único que hice era no dejar de tejer, pero cada vez haciéndome más preguntas en relación a esa maravillosa práctica que al mismo tiempo era también muy discriminada, ¿no es cierto? O sigue siendo, o considerada solamente como artesanía o una cosa que solo tiene un valor estético o para turistas. Y bueno, ya ustedes saben también que ha sido una práctica muy maltratada, incluso dentro de las artes. Cuando yo estudiaba artes en la Universidad Mayor de San Andrés, entre el 94 y el 2001, yo como tejedora no podía trabajar, no podía desarrollar mi práctica de tejedora en la universidad porque no estaba ni siquiera considerada en la academia, ¿no? No estaba ni siquiera considerada como un arte, entonces había esa distinción que aparece en el libro de Teresa Gisbert, que habla sobre el arte mayor y el arte menor. Entonces ella, claro, diciendo que no era un arte menor, sino más bien una complejidad de razonamientos, de técnicas, de identidades, todo eso a través del tejido. Entonces tuve que acomodar mi necesidad de seguir siendo tejedora a ser pintora. Entonces mi tesis, cuando salí de la universidad, mi tesis se llamaba El tapiz pintar con hilos. De alguna forma hice ahí ¿cómo se puede decir? Una, una gambeta, como si fueran términos de fútbol, de poder seguir mi práctica de tejedora y salir con una licenciatura, pero siendo tejedora como soy hasta ahora, ¿no? Con el tiempo empecé a investigar más sobre los procesos. Tuve la suerte de trabajar con comunidades en diferentes lugares de Latinoamérica, en Guatemala, donde fui a vivir un año en una comunidad maya quechí, en la reserva de la biosfera maya, y como una residencia de arte. Y juntos creamos el taller comunitario de tintes naturales de Huachactún. Esa ha sido una experiencia que después me serviría muchísimo para hacer otras experiencias que están relacionando los tintes naturales con la electricidad, que ahora trabajo mucho con eso y voy compartiendo. Pero para no alargarme, simplemente hacer el enganche de que yo considero el tejido como tecnología. Entonces, en estos años he venido investigando cómo lo que se podría llamar las propiedades eléctricas del textil. Los tintes producen electricidad, em, las, em, las combinaciones de los medios ácidos y alcalinos que se usan para teñir son reacciones electroquímicas. Al hilar
mantiene energía en el hilo que después se va a transmitir al textil. Entonces hay muchas formas de entender el tejido como tecnología. Y lo que yo hago es plantear una continuidad. Es decir, cuando me dicen que rescato técnicas y hago, digo que no, más bien que me parece que el tejido en Bolivia es una cultura viva que está en constante experimentación y que está vigente, ¿no? Entonces, lo que siempre hacemos es, es apropiarnos de otras tecnologías, hackeamos y vamos creando con lo que está a nuestro alcance. Solo hay que ir un poquito tarde al Gran Poder o al Carnaval para ver que ya nos hemos vuelto también seres tecnológicos en el baile, ¿no? O sea, siempre hemos sido. Y bueno, entonces por ahí va mi investigación. Pero como Roxana nos pidió de alguna forma presentarnos, yo quiero mostrarles solo un poquito, un video muy cortito de el lugar donde he trabajado los últimos años, que es en Capinota, es en el Valle Seco Interandino. Mi taller está ahí, mi casa está allí, es la tierra de mis abuelos. Voy a tratar de compartir pantalla con ustedes. Por favor, solo me confirman si ven, si se ve. Sí, se Y ve. bueno, Perfecto. perfecto. Esta es la puerta de mi casa. Es, como les digo, en el Valle de Cochabamba. Y es un lugar muy especial porque está en el límite de la agricultura y del bosque nativo. Entonces, es aquí donde he trabajado los últimos años. Voy a dejar el audio para que el video se explique solo. Esa es la entrada del bosque. Estamos en territorio Lupaca. Estas eran tierras en medio del valle de Cochabamba, que eran islas ecológicas de Tiahuanacu. Llegaron los mitimaes del Incario, entonces se desplazaron hacia las tierras del norte Potosí, dejando esto prácticamente el bosque intacto como lo habitaron los Lupaca. La zona es de tejedores. Yo soy tejedora, en realidad me defino como artista e investigadora del textil. Mi planteamiento es entender el textil como tecnología, el telar como una máquina de pensamiento, en ver, digamos, los paralelos que existen entre la lógica del telar, los comandos, los algoritmos, todo lo que está dentro de ese proceso textil con las tecnologías. Esta es una obra reciente donde utilizo técnicas tradicionales complejas, en este caso es un tejido doble tela, y en el interior del tejido está un circuito bastante simple, tiene un sensor de luz. Cuando va anocheciendo, la Cruz del Sur se va encendiendo. Bueno, gracias por acompañarme en un pequeño viaje a mi casa. Y esta es una de las pequeñas obras que hago, ¿no? Una de ellas es un tejido circuito, entonces que reacciona con la luz. Pero bueno, voy a dar la palabra para continuar. Muchas gracias, Aruma. Bueno, como verán, cada una de nuestras invitadas nos ha hecho más bien antojar, ¿no? Saber más, conocer más de cada una de ellas. Entonces, volvemos a una segunda ronda para que esta vez Ada nos hable también de todas las técnicas que ha utilizado y utiliza
y luego vamos a seguir en el mismo orden, luego doña Juana y finalmente Aruma, ¿ya? Entonces, Ada, tienes la palabra y también siéntete con la libertad de pararte, de mostrarnos. Ella también ha traído parte de su obra porque em, la hermana Juana han visto cómo ha traído todo para mostrarnos y bueno, tanto Aruma como Ada también quieren mostrarnos lo que hacen. Sí, bueno, en mi caso no traje el material, sí, como doña Juana, una demostración muy interesante y también un poco de la vivencia, ¿no? En taller es bien específica dependiendo el trabajo que realizamos. Yo actualmente estoy trabajando, tengo el taller en casa y bueno, mi trabajo principal cuando empecé con, bueno, mi primera referencia siempre fue mi padre, porque yo lo vi, mis hermanos y yo crecimos viéndolo en la música y en las artes, ¿no? Entonces, fue el principio de mi mirada hacia el arte y he trabajado durante ese tiempo con la acuarela. Es un material que solamente requiere el agua como medio de, de trabajo y ya en el estudio se ha trabajado también, bueno, se trabajan muchas técnicas. Sandra lo debe saber porque ha estado en la carrera de artes y sí, en realidad muchas técnicas, se podría decir, no se han, no se tomaban en cuenta en el pensum como materia, ¿no? No teníamos tampoco maestros específicos que nos los dictaran. Pero bueno, nunca me atrayó la pintura al óleo. O en principio la pintura al óleo. Y tuvimos como maestros en la carrera, maestros que venían de la escuela potosina, quienes nos inculcaron diferentes técnicas. Y una de esas fue la pintura al óleo, pero con bastante pasta. ¿Qué quiere decir? Que ya no se utilizaba la pintura, o sea, la herramienta de trabajo no era ya el pincel, sino una especie de paleta que se podía, que facilitaba la mezcla de los pigmentos. Entonces, bueno, esta es una serie, voy a dirigir un poco a las imágenes, es una serie que he trabajado al óleo en busca de transparentarla. Quiere decir eso que he usado disolventes que le dan más transparencia al color y se usa capa por capa sobre una superficie satinada. Y sobre eso ya puedes hacer el dibujo o agregar incluso color, pero es ya rasgando, no adheriendo, sino extrayendo. Y esta técnica es más cubriente, pero yo la he trabajado más con más transparencias. Es por eso que si se notan, si ven, pueden notar diferentes capas. Entonces está trabajada de esa manera y bueno, me ha gustado mucho el resultado. Esta ha sido una muestra que se ha llevado a Chile. Bueno, existe la comunidad surandina que la llaman, se hace un festival grande que reúne Perú, Chile y Bolivia. En esa ocasión me solicitaron llevar esta obra, esta selección, ¿no? Una serie de esgrafiados en las que se reunían, ante todo, la técnica más que la temática.
Y lo curioso de esa muestra que se llevó a Chile fue que los visitantes en su mayoría eran fotógrafos, porque creían que la técnica era una técnica primaria de la fotografía. Entonces yo dije, debo estar haciendo bien las cosas. Les gustó mucho, particularmente me encanta esta técnica. Les hablo ahorita como técnica porque la temática puede ser variada, pero yo en mi taller que considero el laboratorio he trabajado esta técnica y bueno, ese es el resultado, ¿no? Hay una historia aparte bien curiosa al descubrir esta técnica porque haces pruebas una tras otra, pueden ser fallidas, otras te pueden gustar. Y pasan muchas cosas, ¿no? Son muchas las experiencias mientras vas descubriendo la técnica. Yo estaba como alumna todavía en mis estudios, porque yo creo que el estudio académico es una y la formación como artista es otra. Entonces, en mi formación estaba ya luchando con descubrir ciertas técnicas. Entonces, pasó que tenía un examen y yo estaba luchando con el trabajo ahí en taller y no pude, no logré, creo que hubo una lucha muy interna mía porque no me convencía el trabajo. Luego, en la desesperación, dije, esto no puede estar ocurriéndome y destruí la obra. Pero gracias a Dios le saqué una fotografía antes y es una lucha interna la que Pero existe ahí, ¿no? en esa lucha interna que dices, o sea, ¿qué enfrentas, digamos? O lo que te parece bien, o lo que tienes en tu cabeza, una idea, pero que no la logras plasmar. ¿Cuál es esa lucha, por ejemplo, en este caso concreto, si te acuerdas? Sí, fue que, bueno, mi mente decía, o sea, yo ya había trabajado la obra, incluso la había firmado mentalmente, o sea, ya la tenía acabada, pero en el proceso iba cambiando. El proceso me decía otra cosa. Entonces el resultado no llegó a convencerme, quizás porque estaba muy agobiada, muy metida en la obra y no lo estaba viendo de lejos. Entonces por eso que me obliga o me siento en ese momento, en un momento crítico y destruyo la obra. ¿Te sucede De, frecuentemente que destruyes tus obras o es más bien no, excepcional? no, esa vez fue excepcional. Ya, Siempre ocurre que no me gusta y lo ya. dejo para otro momento, para verlo con más tranquilidad, ¿no? Pero fue esa uno de los momentos excepcionales en que no me convencía la obra. Entonces yo lo dejé, mm, bueno, terminó ahí la obra, logré mostrarlo a un compañero y a mis docentes la obra, la razón por la que no llegué al examen y me dijeron, pero wow, esto es fantástico. Tuvo que pasar unos días para que yo realmente lo comprenda y ahora creo que es la mejor obra que hice. Ah, miren. O sea, tú Sí, misma mirando hacia atrás te das cuenta del valor que tuvo. sí, sí, claro. En ese momento estaba ofuscada, ¿no? Porque mi mente decía una cosa, el resultado era otro, entonces había una confusión. Pero en el tiempo incluso me hicieron una nota con esa obra en el periódico La Esquina, ¿no? Salió una nota muy bonita. ¿Y qué se llamaba la Pusieron, nota o la exposición? seleccionaron la obra y se titulaba Cartel Taurino. Ujú. Si interesa por aquí porque tengo las fotos ahí, medio se me enredó al pasar a la computadora, pero es bien interesante porque es la suma de todo lo que en realidad debe ser el dibujo. Ves la obra y yo misma digo, aquí es una escuela esto. Y yo estaba ahí luchando, sí, por aquí esto, el trazo, la línea, la mancha,
y realmente ahora digo, bueno, hay que dejarlo con calma, dejar que, que tus ideas no te invadan y bueno, un respiro, ¿no? Es también bueno. O sea, te alejas un poco Sí, en determinado momento. sí, sí, sí. Esta, por ejemplo, la hice en la pandemia, esta sí. Esta fue producto me dio el COVID y me Ay, dio muy fuerte. Entonces, entre la agonía se hizo esa obra. Y bueno, ahí es una lectura, como decía, cada obra yo creo que es una historia. Como hablábamos en el café con doña Juana, todos vemos el resultado, nada más. Y el observador, el espectador, le da quizás una interpretación muy personal, pero nosotros también tenemos una vivencia con la obra muy diferente a la que puede interpretar otra persona, el observador, ¿no? Cuando haces tus exposiciones, tú empiezas, por ejemplo, con la idea y le das un título a tu obra y luego vas siguiendo, o es al revés, dibujas, pintas y luego le das el título y articulas y, digamos, coses un poco todo lo que tienes. ¿Es al revés o es un poco de ambas? Porque también podría darse ambas. Ciro, en realidad es una mezcla, una suma de ideas. Cuando, por ejemplo, yo o me tengo que realizar una exposición individual, eh, he aprendido en armar una carpeta en la que tengo ya sea dibujos o tal vez ideas solamente, pero las voy escribiendo y las voy dibujando, cosa que no pierda la idea principal. Ujú. Entonces voy trabajando en eso. ¿Qué idea más o menos tiene ya una base, ¿no? Como para formar una serie o una colección. Pero en el camino van cambiando y van sucediendo muchas cosas y igual se deben tomar decisiones, ¿no? Pero yo trabajo muchas temáticas y también muchas técnicas y lo que me gusta es siempre explorar y a veces algún galerista me dijo, no te podemos encasillar como que eres retratista o paisajista, ¿no? Porque además lo interpreto de otra forma. Y esa yo creo que es uno de los plus y me gusta trabajar así. En esa diversidad y variedad. Sí, Y esta, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿en qué técnica está hecha? esto es, Habla una neófita del arte, no ve, no sé nada de nada. Entonces, ¿en qué técnica está hecha? esto es óleo sobre lienzo. Sí. Ujú. Y es parte de una serie que inicia hace mucho tiempo que es sobre paisaje urbano. Y hace poco, en marzo, inauguré una muestra en Galería Altamira que titulaba Caprichos Urbanos, donde sumo todo lo que es lo urbano, ¿no? Ujú. Aquellas escenas, momentos que nosotros tal vez lo vemos muy cotidianos, incluso pasan desapercibidos, pero a mí me agarra por, no sé, el momento puede ser, tal Claro, vez la luz, tal vez la escena con la gente, los reflejos, qué sé yo, son momentos así muy pictóricos, se podría decir, ¿no? Muy claro. pintorescos para mi ojo y me gusta capturar y trabajar esos temas. Y se hacen parte de una serie también, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora, si quieres añadir algo que se te esté olvidando o quieres, mira, esa que, Sí, así como puedo ser libre en ciertas ideas para trabajarlas en taller, como te decía, en series, también hay, y nos presentamos los artistas plásticos en su mayoría, en presentar obras con temática. Muchas veces nos limitan a un tema, otras pueden ser libre, o sea, es muy amplio. También como cuando te piden un retrato, ¿no? Que no puedes fallar. Si tiene lunar, no puede faltar el lunar, cosas claro. así. Bueno, son
nos movemos y nos manejamos de diferente forma dependiendo a qué nos enfrentamos. Y bueno, era un encuentro de artistas plásticos en Cochabamba, en Tarata. El tema era Tarata. Entonces, yo llegué, no estuve los días exactos, estuve muy poco tiempo y visité la ciudad, di un recorrido y vi que, bueno, se está yendo la arquitectura, ¿no? De Tarata, De ¿no? Tarata, esa, de los que tienen los pueblos mágicos, y ya se está llenando de ladrillo, de cemento, entonces eh, me, me, me causó preocupación y tristeza, y bueno, dije, hay que mostrar qué está sucediendo aquí, y salió esa obra, Mm, sí. sí. O sea, hay cada historia en cada obra y el momento también cuando se lo ha desarrollado, ¿no? ¿Y Sí. tú escribes? O sea, pregunto, o sea, por ejemplo, cuando una cosa así, digamos, ¿mantienes unas líneas que escribes o algo? ¿O todo está en tu cabeza, no? No, siempre hago, siempre apunto, siempre Ah, qué anoto, siempre bien. escribo, sí. Imagínense Ajá. encontrarse esas fuentes, yo hablo como historiadora, ¿no? O sea, imagínense encontrar toda la inspiración y los momentos. Sería como descubrir al artista a través de sus notas, ¿no? Cosa que a veces es difícil, porque otra vez vemos el producto, además, ¿no? Vemos esto, pero no hemos visto, digamos, todo lo que la ha llevado a hacer este dibujo. Sí, en realidad es parte de una investigación también, ¿no? Ujú, Porque hay temas que quieres desarrollar y quieres profundizar y tiene que llevarte a eso, investigar obligatoriamente, ujú, porque la idea principal puede nacer, no sé, de ver el sol que sale del otro lado, digamos, ujú. ¿no? Entonces, son cosas que te motivan a crear este tipo de imágenes, ¿no? Porque la imagen es lo que nosotros más trabajamos como lenguaje. Claro. Ujú. Claro, Sí. pero lo increíble es un poco, estábamos hablando también en el café, que a veces uno cree que el pintor o el artista recibe la inspiración más o menos divina y ¡zas!, ¿no? Le sale. Y lo que hablábamos es cuánta reflexión, eh, en muchos casos cuánto dolor, eh, cuánta tristeza, cuánta alegría o cuánta investigación, que también puede ser dolorosa o no, está detrás de cada cosa. Entonces eso es bien difícil para alguien que no es artista captar, ¿no? Y lo que nos está contando Ada justamente nos permite captar, ¿no? Sí, Y esta, por ejemplo, a ver, cuéntanos de esta. esta es la obra que ya no existe, que fue, Ah, sí, esta es la esta que es, la sí, destruiste sí, esta y esta es la foto, nada más. es la foto nada más. Wow, Sí, muy bien, listo. Bueno, entonces, hago de todo. sí, También qué bien, porque eso es un bibliomana. poco lo que te iba a preguntar también, que no te encasillan, digamos, que eso creo que te muestra también una diversidad y una riqueza de exploración, ¿no? Porque hay gente, y esto tiene que ver también con yo diría, con cierta libertad tal vez del mercado, ¿no? A veces el mercado te exige ciertas cosas, el retrato, un determinado tipo de aproximación que le gusta a la gente, pero que no necesariamente es tal vez lo más interesante para el artista. Pero en tu obra estamos viendo una diversidad de técnicas, de temáticas, de bien diferente, bien diversa, ¿no? Sí, bueno, en el arte el tema del mercado ya es un mundo también como para explicar y es amplio, ¿no? ¿Uno puede vivir del arte? Pregunta una joven como tú, ¿puedes vivir de eso? Bueno, eres ya consagrada, pero eh, ¿es difícil vivir de eso, del arte? bueno, hay hombres y mujeres artistas que han hecho de la obra un trabajo empresarial y lo ven como algo comercial. Pero bueno, en principio yo cuando decidí
de lleno trabajar en la pintura, tuve una fe muy ciega de que iba a vivir del arte, porque sabía que y tenía la obligación de hacerlo bien, porque ya había dejado una carrera y a mi mamá, que la que estuvo totalmente frustrada con mi decisión, le dije, confía. Tuvimos en ese tiempo, ¿no? Cuando ya estaba produciendo obra, le dije, tuve una conversación con mi madre y le dije, confía, confía en mí. Y yo me tragué eso y dije, yo misma tengo que creérmelo. Ajá. Y trabajé duro y creo que sí, porque es el 100%, ¿no? Del tiempo y la dedicación. Porque si lo hubiera tomado tal vez como un hobby de fin de semana, no hubiera llegado a esto. Porque yo creo que esta carrera, la del artista plástico, es una profesión como otras Cualquiera, carreras. claro. Sí. Entonces necesitan entrega total, dedicación y trabajo. Y yo creo que ese es simplemente el resultado. Ujú. Ujú. Gracias, Ada. Bueno, pasamos a la hermana Juana. Bueno, hermanas y hermanos y hermanes, a la continuación voy a seguir indicándoles mi oficio. Les he estado explicando de que esto es el acabado y cuando yo era con 13 años, hasta los, hasta el año 85, eran estas las gastas. Después yo me hice para que mi hermana perfeccione, yo también, me hice de tapa de carpeta para hacer estas pastas, estas medidas para que salgan igualitas. Y yo pensaba día y noche, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Entonces yo lo hice de tapa de carpeta, estos son antiguos. Estos ya son de Venesta que tengo mi pareja, él ya lo ha hecho en Venesta. Entonces, esto eran las pastas cuando, hasta el 85, así. Y sucesivamente ha ido cambiando. Después eran estas, el tamaño, es continuación. Ha ido sucesivamente agrandando las pastas de la pollera, transformándose, hasta el 2000 eran ya así grandes, todas las de pollera, hasta ahora yo tengo así, eran así, hasta 2010, así, estaba con estos. O sea, la basta antes era de este tamañito. Sí, O sea, asícito. así chiquititos. 5 de estos tenía la pollera, no había así pollera, las altas, era la talla 62, 63, hasta 65, después era 62, 62, porque de las cholas tenía que aparecer el tus, eso era la coquetería, ¿ya? Sí. Hay un- Perdón, y así sucesivamente ha ido aumentando las tallas y era 65, 67, ya llega también a una moda de 70, todos se ponían maxi, apenas aparecían los zapatos, así, entonces, con esto seguía así, esto era la última. Ahora, totalmente ha ido cambiando, como estos últimos trabajos que he hecho, las bastas, ustedes deben ver, son así menuditas, en polleras grandes, así como estas son, así que tienen 18, 20, 24, así de una docena. Antes las carniceras y las lecheras se ponían así, había siempre, pero ahora todas ya se ponen, porque ha ido copiando, evolucionando, era pollera de cochala. Las cochalas de Cochabambinas tenían su basta así, así. Entonces, eso ya se ha puesto de moda ahora. Ustedes deben ver, así que las bastas son arriba y bien anchos. Y así ha ido ahora, estas son las bastitas, así. Eso, cada bastita se hace 10 bolivianos es cada levantar a cada basta. Entonces, los que tienen
15 cuesta 150 solamente alzar las bastas. Los que tienen 20 son 200. Y así ha aumentado la costura en esta época. Las presillitas, antes era esta antigua, este es más ancho. Ahora son así, asícitas nomás porque la moda está así. Y esa fue mi, ¿cómo le puedo decir? Por sacar las bastas así bien parejito, así mismo yo inventando, haciéndome así en tapas, hasta ahora me hago en cartoncitos. Y así ha sido, hermanas, hermanos, la confección de polleras. Y aquí deben tener sus mamás de pollera y así van a ir observando. Antes la pollera tenía tocuyo, era súper caliente y tenía este se llama percalina, se llama en ese entonces ponché. Todas llevaban así ese color, que sea negro, rojo, beige, todas tenían. Y así ahora las polleras son más anchos, ahora tiene 7,5 metros de ancho. Y las tallas también son así 65, 7, ahora otra vez está volviendo así a que parezca los tus. Eso es lo que les puedo comentar, hermanas y hermanos y hermanas, la confección de polleras. Una pregunta, ¿había siempre la diferenciación entre lo que llaman pollera y falda? Sí, la falda no tiene bastas, es así recto doblado, pero este fruncido tiene, tresillas se llama, eso tiene. Y esta es ahorita, esas tres ahí, esta es la falda pollera, esta que tiene bastas y de la misma tela se sube hasta aquí. Esa es la falda pollera, no tiene esa la cinta, eso le trencilla se llama. ¿Cuál es la trencilla, perdón? Esta cinta es la trencilla. Esta que lleva, esa es la trencilla se llama. Esa cinta, eso es lo que le da forma a la pollera. Primero por eso hay que poner eso y eso es una guía y luego las bastas y el planchado y el fruncido y luego ahí atrás se le presilla, se llama presilla con el mismo color yo lo he presillado, pero con hilo blanco se presilla esto, porque antes tenía que ser bien con hilo, porque como había la de pollera, cuando peleaban marido y mujer, muchas veces el hombre cuando no está bien con hilo duro, le jalaba de la pollera a la mujer y la pollera, el hilo como no es fuerte, así se dice, desatándose. Así el hombre le pegaba a la mujer y para que no escape le agarraba de la cintura y la pollera así se desataba. Entonces por eso se hace con hilos duros. Y esos son hermanas y hermanos que yo así con esto he perfeccionado, me hacía así para que me salgan las bastas así igualitas, así este es de así, por ejemplo, este es de así grande. Entonces de aquí se mide. Y ese es, y a veces voy a indicar, a enseñar a coser a las hermanas y hermanos, porque este oficio no necesita pues un capital. La dueña de la tienda, que es todo da, hilo, trencilla, hilo de presilla, la tela, el forro, todo. La que confecciona tiene que tener su máquina y las agujas, su wincha, su plancha, su mesa. Y yo gracias a esto también he criado a mis hijas, he apoyado a mi hogar, he cuidado a mis hijas, a mis hijos, así, viendo en la casa. Y también no he sufrido de vender en la calle que el frío, el sol, el viento, todo eso. Pero ahora poco ya pues, por eso ya empiezo, no puedo olvidar porque mi mesa, mi máquina, mis planchas y yo también quiero coser porque eso ha sido para mí como marido, como papá, como mamá. Gracias a ese mi oficio, conozco hasta un diente de oro. Y yo soy también, hermanos y hermanos, yo como desde
Desde mis 13 años ya me he ganado el dinero. Yo trabajaba por 20 bolivianitos mensual. Yo ya he empezado a vestirme también un poco con mi ropa, con mi dinero. Y soy independiente, hermanas y hermanos. No, he llegado a tener una tienda, e incluso actual vendo también calzados de cholo. He llegado a tener hasta tienda de calzados con este oficio que me ha ayudado. Y yo pensé que también mis hijas iban a aprender, pero ellos, mi hija también ha estudiado, mi otra hija también, porque también esto es también dañino, hermanos y hermanos, porque ya a mis 50 años ya he adolecido del hígado, del riñón, porque sentada así se empecé a enfermar, porque no caminaba mucho sentada. Y el 2000 ya, hasta el 2000 apenas se puso fuerte porque ya no podía. Iban del médico y el médico pensaba que yo mucho consumía bebidas, mucho tomas, me decía. Así, no, yo le indicaba, no, así sentada, trabajo. No, tienes que caminar, además tu menopausia está cerca y eso más te está dando y por eso ahora también soy gremial. Ya me afilié al 2002 a una feria que actualmente vivo en el Alto y me he afiliado ahí y sí, ella empezó a mejorar, así caminando, cada día 2 horas tienes que caminar así. Y he empezado a caminar, pero no puedo olvidar ahora, sigo cosiendo, ya tengo mis 71 años de cumplir y ahí está, son mis obras. Y he empezado, tengo trencillas, hilos, así, harto y ¿qué voy a hacer? Porque yo sé que cuando me he de morir mis guaguas lo van a quemar No, no van a quemar. porque ellos no saben hacer, pues, ¿dónde van a ir a vender? Y por eso hago así, esas polleritas, las mantitas también yo lo hago, eso lo tejo. Y así, hermanos, espero que les haya gustado. Y también estoy muy presta a también enseñarles a las hermanas y hermanos. También los varones pues confeccionan la pollera. No es que la mujer más. Como les vuelvo a decir, esto no necesita capital, puedes coser en tu casa y, y así, eso ha sido mi vida, hermanas y hermanos, que soy feliz porque he sido independiente y así, hermanas, gracias por escucharme y gracias también una vez más a la hermana por invitarme a este evento y estoy muy contenta de venir a participar. Cuando gusten ustedes, si quieren alguien para su hermana, para su prima, yo es con gusto yo les voy a dar clases. Ya, ya. Aruma, nos vamos de las polleras a los tejidos eléctricos. Adelante, Aruma. Muchas gracias. Nuevamente quiero compartirles un video porque creo que siempre las imágenes, ya saben, hablan mejor que uno. Quería compartirles una noche especial que creo que es la mejor, em, la expo más bonita que he hecho y ha sido justamente en el bosque que está al lado de mi casa y que ya les comentaba, ya lo vimos de día y ahora lo vamos a ver de noche. Em, el 2010, esta exposición fue el 2017 y quería compartir, voy a dar el video. Quería compartir con mis vecinas, con mis maestras, con las personas que me habían apoyado en todo este proceso. Quería compartir eh, no sé, también con los seres del bosque, porque yo había aprendido mucho de ellos. Estos son los cactus con los que se hacen los tintes, es el airampo. Entonces les mostraba
a todos los visitantes de esa noche que se podían iluminar el bosque con los cactus. Y también estaban las obras que habían sido tejidas bajo los algarrobos, bajo los molles, con técnicas tradicionales, pero además con diferentes fibras. En este caso es un tejido que lo llamo la Vía Láctea y tiene fibras acrílicas y fibra óptica. Y todo esto en el telar de cintura tradicional. Entonces, y era también en la oscuridad del bosque cuando cuando el tejido se ve mucho mejor. Y la forma de montarlo es también colgando la parte superior del telar en la rama, prácticamente donde había sido tejido, y del otro se ponía una estaca donde se amarraban las ovejas y se colgaba el tejido. Entonces era todo perfecto. Aquí estaba también el tejido que les había mostrado en el anterior video. Ellas son mis vecinas de la casa y ahí está el tejido funcionando, ¿no? Con la oscuridad. Bueno, quería compartir con ustedes esta experiencia porque creo que esta expo ha sido fundacional para lo que hago ahora, que hago exposiciones en diferentes lugares, en diferentes contextos. Hace poco hice una exposición en Barcelona, en Granollers, en una ruina donde hacían tintes y curtimbre. Entonces es como que estas obras se van acomodando a los espacios. Las obras son como interfaces que puedo reprogramar, que son interactivas, puedo cambiar los colores, muestro cómo los instrumentos de las tejedoras, las agujas, pueden conducir electricidad. Y bueno, la idea también es poder tener estas experiencias del tejido como un lenguaje en el que todos somos muy familiares, ¿no? Eh, habían, no sé qué pasó acá. Ah, bueno, ahí aparecen los tejidos más grandes. Porque, por ejemplo, este tejido, cuando las personas se acercan, em, tiene un sensor de cercanía que enciende luces LEDs que se encienden con la información que recibe el sensor. Entonces, yo puedo reprogramar estos tejidos. Muchas veces lo programo como un tejido de tarabuco, otros como un aguayo con sus quizas. Depende, también puedo hacer estas líneas como el Halka y todo esto con Alca, ¿no? Todo esto con programación. Y bueno, en esta, en, a partir de esta exposición que se hizo en el bosque, ha empezado a circular esta exposición, ¿no? Ahí está también un pequeño proyector con cajas de fruta, que el lente es un foco con agua. Y bueno, ahí está mi mamá, mis tías, mis sobrinas, que también está en la sala ahí, Estela, que ha estado en esta exposición, todos compartiendo un API, porque para mí era una cuestión importante poder compartir con la comunidad, pero al mismo tiempo aparecían aparecían las mariposas nocturnas también y se posaban en los tejidos. Entonces fue una de las, de las experiencias más entrañables en relación al lugar donde había creado esas obras y como que todavía me emociona mucho verlas. Por eso quería compartir con ustedes. Gracias.
Aruma, ¿cómo llegas a explorar con luces, con la tecnología? ¿Cómo has llegado ahí? Porque nos has contado de alguna manera cómo estabas en La Paz, hilando prácticamente con tus hilos, y luego vemos, ¿no es cierto?, unas obras con luces, con electricidad. ¿Cuál ha sido ese recorrido que te ha llevado, diríamos, de las técnicas más tradicionales, del telar, etcétera, etcétera? Pero hay un salto ahí, ¿no? Una exploración también tuya. ¿Cuándo has dado ese paso? ¿Cómo lo has dado? Contanos un poco lo invisible. Bueno, la verdad es que ah, este ser tejedora siempre ha ido de la mano del ser artista, ¿no? Siempre me interesaron las tecnologías. Por eso es que es mi relación con el tejido como tecnología. Pero la pregunta era, ¿qué tecnologías tenemos que usar los artistas latinoamericanos, los artistas bolivianos para hacer nuestro arte con tecnología? Entonces, en esa época, estoy hablando del año 2000, más o menos, del siglo pasado, yo hacía mucho videoarte, hacía instalaciones, video performance, todos los lenguajes también que se estaban, digamos, en los que estábamos explorando como artistas bolivianos desde nuestro contexto, ¿no? Hay todo un grupo de artistas bolivianos que hacen videoarte. Bueno, ahí estábamos explorando. Pero ¿qué pasaba cuando necesitábamos exponer una pieza de videoarte un mes? Tener un proyector era un lujo absoluto, ¿no? Eso dificultaba mostrar nuestro trabajo, mantenerlo, era demasiado caro, ninguna sala, muy pocas tenían un proyector para prestar o para disponibilizar. Entonces ahí venían estos cuestionamientos y de ahí sale, por ejemplo, ese proyector con caja de fruta y el lente era un, un foco con agua que se regulaba y la imagen se ponía más clara, digamos, entraba en foco y nos reíamos y decíamos, realmente está entrando en foco. Bueno, esa fue una colaboración con Bernardo Rosso. Hicimos unas instalaciones en la Bienal CIART y hacíamos proyecciones de 360 grados, pensando en el loop. Habían 12 diapositivas en un sistema termodinámico, como una lamparita japonesa dentro de esas cajas. Entonces, es como que había muchas referencias también al tejido, el loop, ¿no? La diferencia y la repetición que existe en el tejido también estaban en esos loops de las cajitas. Y haciendo estas asociaciones, eh, empecé a entender el tejido como tecnología. Y en el caso del videoarte me pasó mucho que yo fui a estudiar a Brasil, a una maestría, y encontré, o sea, de mi balcón se veían los barcos pasando en el horizonte. Impresionante, yo todos los días filmaba los barcos yendo y viniendo, no sabía para qué. Para entonces decía, no, creo que ya no voy a tejer, me voy a dedicar al video, pero tenía tantas imágenes de barquitos que un día dije, ¿cómo edito el video? ¿Cómo coloco el video? ¿Cómo resuelvo el video? Y me quedé preguntando, ¿no? Es una crisis, como dice Ada. Yo no sabía cómo resolverlo. Y hasta que un día vi un tejido, bueno, de un costal y dije, es la verticalidad del telar. Y de hecho tengo este tejido aquí atrás, pero no se ve. Pero ahí lo tengo. Este es un tejido, ese es el mismo tejido, es este. Entonces los de la huellaca. El tejido, edité los barcos en la misma verticales. Entonces los barcos se iban por el horizonte invertido, el horizonte vertical.
con el terremoto de Sipe-Sipe. Entonces dije, esto es mi lenguaje de tejedora que va a aparecer en cualquier medio. Bueno, son muchas historias, muchas experiencias. Ya llevo más de 20 años trabajando en esto, entonces podría contar muchísimo. Pero si me permiten, quisiera compartir un video más que justamente lo traje pensando en Doña Juana y también quería compartirlo porque es como lo que pedía Rosana también, que es como el proceso. Es una pieza que se expuso en el Centro Cultural España el 2023, hace 2 años, y es una manta hecha con fibra óptica, es decir, es una manta que se ilumina. Entonces, si me permiten compartir con ustedes este pequeño video más, sobre todo para eso, para mostrarles un poco el proceso y también para saber qué piensa doña Juana de, del tejer una manta con luz. Bueno, esa es la fibra óptica que está tejida en un telar vertical que es grande con una huichuña y lana de alpaca y oveja, todo hilado a mano. Eh, y ahí estoy ya en el taller trabajando. O sea, yo hago todo el proceso, yo hilo y bueno, un logro y tengo que admitir que he estado muy contenta, que no pensé que lo iba a hacer porque lo consideraba muy difícil. También hice el macramé de la manta. Estaba muy, muy orgullosa. Y bueno, esta es la parte de la programación de los circuitos. Como ven, hay un sensor de color que imita como un camaleón los colores de las personas que se acercan a la pieza. Aquí ya está la pieza tejida y como un detalle es el topo, pero en el topo está el sensor. Es un sensor de cercanía con un sensor de color que va captando el color de la ropa de quien está cerca. Y la manta cambia de color. Quien haya visitado la muestra tal vez se acuerda de la manta. Y bueno, como las otras piezas también se pueden cambiar de programación. Y lo que me gustaba era que también era totalmente vestible, ¿no? Que se podía poner la manta. Y esta es una imagen de la obra montada aquí. No sé si alguien la vio, si quieren comentar algo, yo. Era eso lo que quería compartir. Gracias, Aruma. Una última pregunta para ti, Aruma, y luego abrimos un poco la palestra si alguien quiere preguntar algo a cualquiera de nuestras invitadas. Tú estás ahora en Santiago y me has dicho que estás estudiando. O sea, tu búsqueda sigue. El tema es, ¿te vamos a perder como artista o no? No, para O nada. como tejedora también. Estoy a 2 horas de Santiago, en un lugar en la montaña, en la precordillera de los Andes, que se llama el Cajón de Maipo. Y desde aquí estoy haciendo un doctorado en humanidades, interdisciplinario en humanidades y artes, donde mi objeto de estudio y donde toda mi investigación está basada en las obras entre el 2013 y 2023, que fueron creadas en territorio Lupaca. Entonces, para nada he dejado de tejer ni de planear obras.
Lo que sí estoy haciendo es una pausa que consideraba necesaria porque creo que sentía la necesidad de entender todo lo que había hecho en los últimos años, que de repente aparecían preguntas más complejas. Uno se empieza a preguntar sobre la tecnodiversidad, te empiezas a preguntar sobre preguntas más existenciales, ¿no? Como el ser tejedora como un modo tecnológico de existir. Entonces, son muchas preguntas que me han llevado a entrar a la aventura del doctorado y que ahora estoy en ese proceso. Eh, estoy escribiendo artículos y espero también desde ahí poder aportar desde mi experiencia con las manos, ¿no? Con mi experiencia de tener estas prácticas híbridas, estas prácticas que se apropian de los materiales, que experimentan, porque, bueno, una cosa que siempre digo es que a las tejedoras nos gusta experimentar. Y eso pasa con las tejedoras de Norte Potosí, las tejedoras de mi región. Siempre estamos buscando nuevos colores, buscando nuevos materiales. Como dice doña Juana, siempre van a cambiar los modelos de las polleras o de las mantas. Nunca nos quedamos en una misma, repitiéndonos, ¿no? Siempre estamos con esta búsqueda de innovar, pero además con nuestras propias identidades, ¿no? Bueno, por eso estoy estudiando todavía. Gracias, Aruma. Bueno, muchísimas gracias, pero antes de que las dejemos, no sé si alguna de ustedes, alguien del público, quiere hacer alguna pregunta, quiere saber algo de alguna de ellas, de nuestras artistas, así que abro la palestra. Vaya. Bueno, muchas gracias por la exposición. Ha sido muy lindo escucharlas a las tres. Y quería preguntarle, ¿no?, a Ada, en relación a lo que ha planteado Juanita. Juana decía y nos invitaba a toda la gente que estamos aquí presentes de aprender, ¿no?, a hacer polleras y ella dispuesta a enseñarnos. Yo quería preguntarle a Ada, por ejemplo, que estás aquí, ¿no?, en La Paz y te tenemos más cerca, si tienes también esa propuesta, ¿no?, de enseñar lo que tú sabes. Me parece muy importante que compartir y abrirte, ¿no?, en cuanto al conocimiento y todo lo que tú has ido logrando. Eso quería preguntarte, Ada. Buenas noches. Ha sido un gusto escuchar la experiencia de tres grandes artistas, entre ellas mi abuelita, la señora Juana, que yo la admiro mucho. Y bueno, quisiera preguntarle a Ada, conocemos los desafíos que como mujeres afrontamos en la sociedad y el haber abandonado una carrera que era enfermería para dedicarte a al arte, una pasión que quizás desde muy chica la apasiona, le ha llamado la atención. Entonces, ¿cómo tú te has sentido? ¿Cómo la sociedad lo ha tomado esa decisión que tú tuviste? Porque elegiste algo que es muy arriesgado, digámoslo así, frente a la sociedad. Está la probabilidad de tener un éxito o de que eh, no pueda ser, no es un camino fácil, entonces tú tengas que atravesar diversas dificultades como mujer y enfrentar esas cuestionantes que te plantea la sociedad. Gracias. Buenas noches y bueno, agradecida aquí con las tres artistas que esta noche nos han presentado su arte y
quería consultarle a la artista de los tejidos, a la licenciada que está ahí en pantalla, si algunas, si después de su doctorado va a volver, no sé, a Bolivia, quizás para enseñarnos, porque la verdad a mí me ha llamado mucho la atención, todos sus tejidos son muy bonitos. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi pregunta va para doña Juana. La verdad es que la transmisión de conocimiento me parece importante y me gustaría si es que, saber si está programado algún curso, algún taller para transmitir este conocimiento. Gracias. Bueno, yo creo que de esta charla van a salir unos talleres, ¿no? Directamente. Paso. Bueno, mis intervenciones en algunas invitaciones, en algunas actividades que tuve, siempre han estado acompañadas de pequeños talleres, no muy largos, ¿no? Más demostrativos. Y no creo que esté lejos de que se pueda realizar, porque yo he enseñado más a niños, más a niños desde los 5 hasta los 15 años. Ha habido un tiempo en que me tocó transmitir lo que he aprendido y no es una experiencia muy importante, yo creo más para los artistas, porque también volvemos a alimentarnos nosotros también con lo que vamos transmitiendo y compartir eso es importante. Y sí, claro que está abierto si es que se dan los tiempos y hay la disponibilidad de la gente, claro que se puede dar un taller. Lo importante es compartir, ¿no? Experiencias ante todo y retroalimentarnos también. Ujú. Y la segunda pregunta era sobre, sí ha sido muy difícil, pero ante todo con la familia, ¿no? En primer lugar, porque es una decisión muy fuerte, al menos para mí ha sido una decisión radical porque estaba dejando toda una carrera atrás, incluso seguridad económica, muchas cosas conllevan esa decisión. Pero mi decisión fue tan fuerte también porque esa puerta no se había cerrado. Veía todavía la posibilidad de hacerme artista. Si bien no me dediqué a la música como hubiera querido, como lo vi en mi familia, siempre había soñado con detener el tiempo, como los fotógrafos lo hacen, así yo quería detener el tiempo de alguna manera y crear nuevas cosas, ¿no? Crear y hacer realidad aquello que imaginaba tal vez que se hacían historias en mi mente. Entonces no había abandonado nunca esa posibilidad y tal vez fue por esa razón que después no, o sea, no me arrepentí, no, seguí el camino y bueno, aún sigo conociéndome también y trabajando en lo que es mi obra y mi trabajo. Y bueno, sí tiene mucho, como en toda carrera, yo creo que también vas conociendo y eh, será por algún motivo o por otro, te puedan discriminar tal vez como mujer. Mis padres, mi padre llegó un momento a creer en que esto iba a pasar, como una fiebre, que después iba a reaccionar y me dijo, me dio mi tiempo, no es que no. Yo siempre he tenido una conversación amplia con mi padre
y él es el que me decía, bueno, se le va a pasar. Eso le decía, ¿no? A mi mamá, se le va a pasar y va a volver al redil. Entonces, no se la creían y me dieron un tiempo para reflexionar, pero en ese tiempo yo estaba afanada en creer y no apartarme y realmente hacerlo. Y sí encuentras en el camino gente que igual no cree en ti y puede incluso discriminarte. El mundo del arte está más lleno de varones que de mujeres. Eso sí es indudable, pero lo que habla aquí es la obra de arte. La obra habla por ti. No tienes que poner como bandera, soy mujer o soy varón. Eso, por lo menos yo en mi carrera lo he podido ver y, y no hay otra forma de defenderse que con el trabajo. Y nos hacemos más dignas, más fuertes también, porque confiamos en nuestro trabajo y eso lo saben valorar también. Los de afuera también lo valoran, ¿no? Y por eso vuelvo a repetir, la obra habla por uno. Entonces, yo siempre le he puesto mucho, mucho énfasis. No, gracias a Dios no me he peleado por estos temas, digamos, con hombres y mujeres. Más bien, he apoyado al hecho de que no nos hagamos inferiores, sino nos apoyemos porque en el arte no hay género. No hay género, no vas a... Claro, las temáticas tal vez pueden llevar a dirigir, pero no es un límite, no deberíamos ponernos nosotras un cuestionante, ¿no? Delante, sino seguir adelante y creer en lo que uno hace. Por lo menos hasta este momento eso es lo que me ha ayudado mucho y continúo en un mundo del arte en que hay más varones que mujeres. Bueno, respondiendo a la que la hermana pide, a lo que han pedido también los hermana Charo, yo sí quiero mi, mi pensamiento y mi voluntad, todo está para enseñarles. ¿Por qué? Porque también es bonito coser en la casa, estar con nuestra familia, bajo techo, es bonito. Así como les decía, he trabajado hasta mis 15 años y luego he abandonado y me he dedicado a la costura. Pero la otra cara también ha sido cuando trabajaba de empleada, volviendo atrás un poquito, van a disculpar. eh, no había pensado también en mi alimentación. Cuando ya he dejado de trabajar, yo trabajaba cuidando niños, así como se puede decir, múltiples, de todo así. Y cuando ya he dejado de trabajar, ya mi alimentación también ya era pésima. Ya no comía lo que comían mis jefes, así que la fruta, que la mantequilla, que la carne. Claro que he confeccionado, yo he llegado a hacer así que sea bien la pollera, bien detallista, bien, que la pollera tiene que ser así, bien, les voy a enseñar, tiene que ser bien, así, bien, como reglita, así, así, no tiene, hay polleras que se van a fijar, este hace un lugar subido, otro lugar bajado, esto también así medio fruncido, y así, entonces algunos así lo meten a la máquina, ¿no? Yo hago mi obra fina, se llama. Yo me alabo por mi obra porque es obra fina, está hecho con toda voluntad, me he esmerado hasta perfeccionar. Entonces, estoy muy contenta con mi oficio y ahora pasando a lo que tengo que enseñar, sí, tengo mucha voluntad porque yo ya soy mayor y quiero dejar no quiero llevarme al cementerio, quiero enseñar a muchas hermanas porque yo sé que les va a ayudar, yo tengo esa experiencia, les va a ayudar, como les vuelvo a decir, no necesita capital, vas a aprender, vas a ir a una tienda, yo así me he buscado con mi propia confección, yo sé coser, así es mi obra,
Entonces, sí, me han confiado, ya cosémelo, así no me han pedido mucha garantía. ¿Y para qué tienda pues? Es para ella, para ellas. Porque yo era siempre donde buscaba un poco más que me aumente lo que confecciono, así. Y así ha sido mi vida, pero ahora sí quiero, yo voy a enseñar que me busquen yo vivo en el Alto, yo sé que no me van a poder encontrar, y yo siempre confío en la casa, en la casa donde mujeres creando, ahí va a estar el número. Y yo puedo dar clases a 2 personas o si quiere particular en su casa mismo, yo puedo ir a su casa, así no sé qué días. Estoy dispuesta, pero en las tardes puedo ir yo a enseñarle. No es el que necesita así una máquina especial, es una máquina recta que se llama la máquina doméstica y su plancha y su mesa. Y eso nomás se necesita para hacer una pollera, la wincha y las agujas y más que todo su voluntad. Yo estoy dispuesta, yo pienso no sé, no me atreví tampoco así mucho a buscar, porque cuando uno es empleada o así, cuando se casa, cuando ya tiene hijos, ya no sabe qué va a hacer. Entonces yo en esas cosas pensando, ella pues va a confeccionar en su casa, así como yo cuidando a sus hijos, estar junto a su familia. Entonces yo estoy presta, pero a mí me van a ubicar en una casa en el movimiento de mujeres creando, ya compañeras y eso. Ya, gracias por escucharme y también estoy bien agradecida a mi hija Daniela que siempre me apoya. Y gracias a todas las compañeras, Mayra, la compañera del movimiento, que les tengo un cariño bastante como si fueran mis hermanas, así en familia. Gracias por escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta sesión. Los invitamos en el mes de julio. La temática va a ser esta vez el medio ambiente. También vamos a escuchar a mujeres y todas y todos hemos aprendido enormemente de ustedes y realmente también creo que las admiramos profundamente en todo lo que nos han contado, em, en, en todo el proceso, toda su formación, su exploración, su dedicación, sus manos, su creatividad. Entonces, muchísimas gracias a las tres y nos despedimos con un gran abrazo para nuestras invitadas. Y aplausos.